En este tercer vídeo de transmisiones vamos a terminar de ver los distintos tipos de engranajes. Vamos a ver el engranaje helicoidal y vamos a ver el tornillo sin filo. Entonces, el engranaje helicoidal, pues sus dientes siguen esa figura geométrica que es una hélice, ¿vale? Siguen trayectorias helicoidales. Esos dientes van a estar tallados sobre una rueda cilíndrica, como vemos en la fotografía de la derecha. Y en la animación de la izquierda vemos una hélice, esa figura geométrica que es una hélice. Bueno, se emplean tanto en ejes paralelos como en ejes que se crucen y con distintos ángulos. No tiene por qué ser 90 grados como en la animación de la derecha, puede ser cualquier ángulo. De hecho, es una de las virtudes que tiene este tipo de engranajes, este tipo de diente. Ventajas que tenemos sobre los dientes rectos que tienen este tipo de engranajes con dientes helicoidales. Bueno, la transmisión es más suave, más continua, favorece unas mayores revoluciones de giro. Esto es porque los dientes tienen una gran superficie, siempre está en contacto parte del diente de la rueda conductora con el diente de la rueda conducida, de tal manera que se consigue una transmisión más suave. Con dientes rectos, que son los que vimos en el vídeo anterior, la transmisión es un poco más brusca. Aquí es más continua, o sea, siempre hay una parte del diente que está empujando, por así decirlo, ¿vale? En esta figura, bueno, lo vemos reflejado, esta situación, ¿vale? El contacto entre dientes es progresivo, empezando por un extremo y terminando por el contrario. Vemos en la figura, en la de la izquierda, vemos las líneas de contacto de un diente sobre otro, que es el que está representado en la figura. ¿De acuerdo? O sea, va empujando progresivamente, empuja sobre mucha superficie el diente. Entonces genera una transmisión más suave. También el tiempo de contacto entre dientes es mayor. O sea, esto implica la suavidad. O sea, esto deriva en esa suavidad de transmisión. Bueno, permiten también una mayor tolerancia a la distancia entre dientes. Vemos ahí marcada en rojo esa distancia. Bueno, pues esa distancia con dientes helicoidales puede ser, digamos, imaginaos, 1 milímetro más o 1 milímetro menos, que realmente la transmisión no se va a ver afectada. Cuando tenemos dientes rectos, esas dimensiones tienen que estar ajustadas de manera mucho más precisa, o deben estar ajustadas de manera más precisa, ¿vale? También, mientras funcionan, el contacto que van haciendo a lo largo del diente tiene un efecto de suavizar las imperfecciones que se van generando por el uso, ¿de acuerdo? Ese rectificado constante es como si lo fuera puliendo poco a poco los desperfectos que van apareciendo, pues una muesca, una picadura de corrosión y tal, la suaviza, de tal manera que, bueno, alargan su vida operativa de esta manera, este efecto que tiene. Los de dientes rectos, esos no hacen este tipo de rectificado, digamos. Son más silenciosos. Como el contacto es más suave, más progresivo, no traquetean tanto, son silenciosos, entonces eso también es una ventaja. Pensemos también que silenciosos no es porque nos moleste, que nos puede molestar el ruido, sino porque al final el ruido deriva de unas vibraciones. Entonces estos son más silenciosos, generan menos vibraciones y eso es bueno para los mecanismos. Van a tener un funcionamiento más redondo. Y para la misma relación de transmisión de revoluciones, que ya veremos lo que es, ya estudiaremos más adelante, y la misma separación entre ejes, se pueden seleccionar parejas de engranajes de módulos distintos. O sea, me permite una gran versatilidad a la hora de elegir las ruedas dentadas para hacer un engranaje. ¿Pega qué tiene? Menos rendimiento. ¿De acuerdo? Fijaros en esta figura, se ven las fuerzas que actúan sobre el diente. Cuando tenemos dientes rectos, solo tenemos esta componente y esta componente. En cambio, cuando tenemos dientes helicoidales, tenemos además esta otra componente de aquí, de la fuerza. ¿Qué me provoca esa fuerza? Pues esa fuerza
provoca que el piñón, la rueda dentada, intente desplazarse axialmente. Esa energía ¿no? O sea, esa fuerza que provoca o provocaría ese desplazamiento axial, lo que hace es disiparme una cierta energía, ¿de acuerdo? En el cojinete correspondiente, para soportar, para evitar que se me desplace la rueda dentada con estos dientes helicoidales, me produce ese efecto, esa bajada de rendimiento. O sea, tenemos un desgaste. Hay parte de la energía que está transmitiendo el engranaje que malgasta esta fuerza, por así decirlo. ¿Vale? Y además habría que poner pues, los cojinetes, un cojinete que evite ese desplazamiento axial. Vale, vemos ahí esa fuerza radial, la axial, que es la que no tenemos. Entonces, con dientes rectos, la componente axial es nula. Así que no tenemos ningún tipo de pérdida asociada a esa fuerza. Y la radial, que es la que me provoca el giro. Vale. Para contrarrestar estas fuerzas axiales, se pueden poner, como vemos ahí en la figura, esos engranajes en V, en contraposición, de tal manera que uno empuje axialmente en un sentido y el otro en el sentido contrario. Lo podemos encontrar, no va a ser lo más habitual, pero bueno, lo podríamos encontrar. Bueno, respecto a los ángulos del diente. El ángulo del diente, como vemos, es el ángulo que forma el diente con el eje de la rueda. En un engranaje, ¿vale? En estas dos ruedas que están engranadas, deberá ser igual y de signo contrario para que engrane. ¿Vale? Es la condición que necesitamos tener. ¿Vale? Como veis ahí, alfa 1 es igual a menos alfa 2. Si es que queremos tener 180 grados. Si quisiéramos tener otro tipo de ángulo, entonces tendríamos que... Esta siempre se me va a mantener. O sea, esto siempre se va a cumplir. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo es 180 grados, además se me cumple esto. ¿Vale? Para otros ángulos, pues tendría que poner ahí ese angulito de ahí. No será lo habitual. Normalmente, pues la mayoría de los engranajes tienen sus ejes paralelos, pero si tuviéramos otro ángulo, pues tendríamos que aplicar esta otra ecuación. Bueno, también importante, claro, ahora tenemos ruedas que tienen sus dientes a derechas y otras que tienen sus dientes a izquierdas. Igual que, por ejemplo, lo tenemos en los tornillos, un perno, que se rosque a izquierdas o a derechas, el filete gira en una dirección u otra. Para identificar esto, simplemente, digamos que nos ponemos la rueda dentada en la palma de la mano, la ponemos así, como está aquí en la fotografía, y nos fijamos en el diente. Si el diente sube hacia la derecha, vemos que aquí el diente sube, ¿no? De parte de abajo arriba, sube y nos vamos desplazando hacia la derecha, entonces es que es una rueda a derechas. En cambio, si nos lo ponemos el engranaje en la palma de la mano y vemos que cuando sube el diente se va desplazando hacia la izquierda, como en este caso, entonces es una rueda de izquierdas. Esta misma técnica de identificación la podemos utilizar y es la que utilizamos para ver si un perno es a izquierdas o es a derechas. ¿De acuerdo? Sería idéntico. Bueno, y lo mismo que hemos visto de módulo y demás, aquí nos sigue valiendo. ¿De acuerdo? Hay engranajes de módulo y engranajes de pitch. El tornillo sin fin es un tipo de mecanismo bastante frecuente, por ejemplo, en instrumentación o en actuadores, por ejemplo, de flaps o cosas así. Y bueno, es un caso particular de un engranaje helicoidal, en donde vemos que hay el tornillo, que tiene muy pocos dientes, mientras que la rueda sí que tiene pues, un número de dientes bastante grande. Y entonces, bueno, pues el tornillo puede tener 1 o 3 o 2 o 4 filetes, ¿vale? Que serían los dientes, mientras que la rueda sí que puede tener muchos más, ¿vale?